Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por este día maravilloso que nos presenta para vivirlo en una manera especial en santidad y en amor para con Él, como nos ha enseñado a través de la palabra de Dios, y que estamos cada día buscando esa perfección que Él quiere para que así hagamos las cosas perfectas para Él. Dios amado y Padre Santo, te doy muchas gracias por este nuevo día. Pongo en tus manos, Señor mío, a cada uno de mis hermanos en Cristo, a toda la familia a nivel mundial, la familia de Cristo, la familia que nos bendecimos en tu presencia cada día, Señor amado. Permítanos, Señor, llegar a ti también hoy en esta hora en cual cumplimos una cita contigo, amado Rey, para alimentarnos de tu palabra cada día, haciendo uso de ella para que nuestra vida sea perfeccionada como tú quieres, Señor mío, conociendo de tu gran amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad y todo lo que nos ofrece, Señor mío, para que muchos vean en nosotros, Señor mío, la manera apropiada de una vida entregada a ti, Señor, para que hallemos la salvación y muchos quieran venir a buscar tu presencia, Señor mío, para obtener esa salvación que es tan grande. Señor mío y Padre Santo, oramos por todos aquellos enfermos, debilitados, Señor mío, que están en este momento pasando por una necesidad tanto tuya, Señor mío, como la medicina que tú has dejado para ser atendidos. Ponemos en tu presencia, Señor mío, al pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Señor mío, por favor, sé tú con él. Bendícelo, Señor mío, protéjalo, guárdalo, ayúdalo, Señor, levántalo de allí, de este lugar, amado Rey, que poco a poco, Señor, en tu manera de hacer las cosas perfectas, Señor, vaya cogiendo cada día, Señor, más y más de tu gracia, Señor, para que pronto sea levantado de allí, Señor, y dar un muy buen testimonio, amado Rey, de que tú estás con aquellos que nos bendecimos en tu presencia, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos quieres guardar y por eso llegamos a ti, Señor, en oración para con todo este pueblo de Dios. Bendícenos, Señor mío, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos aprestamos para hoy poner el oído atento a la palabra de Dios, quien nos quiere ilustrar de la manera apropiada para que sigamos haciendo de esta ética bíblica una manera especial y única que nos entrega la palabra de Dios para poder así andar por cualquier lugar sabiendo que vamos a estar siempre como anduvo Jesús, este Jesús que nos ha enseñado que nos está enseñando a través de esta palabra a estar siempre ocupados de dar un muy buen testimonio, ¿sí? De hacer uso y caso de la palabra de Dios para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos muestra en su palabra. Habíamos tenido en cuenta para hoy el versículo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿cierto? Así que vamos a leerlo todos allí en Mateo 5, en el versículo 11. Empezamos hoy a ver esta enseñanza. Mateo 5, 11. Y bienaventurados, dice aquí la palabra de Dios, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que aquí el Señor nos va a dar una enseñanza muy apropiada, porque la iglesia de todas maneras no solamente es perseguida, sino que todos aquellos que llevamos la palabra de Dios somos cartas abiertas, leídas por todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y muchas veces nos vituperan, nos persiguen, nos dicen cosas que no son, mintiendo desde luego, ¿no?
Así que miremos como lo está diciendo la palabra de Dios, porque todo lo que dice que nos puede pasar en este versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, tiene que ser solo por causa de Jesús o por su palabra. Pues cuidado, porque también puede pasarte o pasarnos por ser ociosos, o por andar de casa en casa, o por andar en chismes, o entremetidos hablando lo que no se debe o lo que no es bueno. Solamente que sea por causa de la palabra, porque a otro no le agrade que le hablen de Dios, de Jesús, porque no entra en el corazón la enseñanza. Pero por lo demás debemos de cuidarnos de no dar ese mal testimonio, de estar por ahí ociosos, de casa en casa, buscando lo que no conviene. Ve, precisamente en primera carta a Timoteo 5:13 lo dice así. Busque allí en la primera carta a Timoteo, en el versículo, primera carta a Timoteo 5, capítulo 5, versículo 13. Y aquí habla de lo siguiente, dice, y también aprenden a ser ociosas. Está hablando de las mujeres que se la pasaban por ahí perdiendo el tiempo. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, no solamente perdiendo el tiempo, sino también chismosas y entremetidas. Y lo estamos leyendo de la palabra de Dios. Hablando lo que no debieran. Así que nosotros debemos de aprovechar el tiempo. Esto, pues aquí está hablando de la mujer, ¿no? Pero démonos cuenta que el hombre también es dado al chisme y a perder el tiempo, de estar por ahí visitando, no haciendo de pronto bien en esas visitas que hace, de pronto no hablando de la palabra de Dios, sino perdiendo el tiempo hablando de otras cosas que no convienen. Eso no deja nada de enriquecimiento. Pero si nosotros vamos a hacer una visita, tenemos que ir con el fin de bendecir a la persona que vamos a visitar. ¿Cómo hacemos? Primero, pues haciendo un muy bonito saludo, afable, pero sincero, ¿no? No porque tenemos que ir a llevar la palabra y hacerlo forzosamente, no. Si vamos a visitar a una persona es porque hemos sentido en nuestro corazón el amor hacia ella, ¿sí? O hacia esa familia, que nos lleve el anhelo y deseo. Si no nos lleva el anhelo, el deseo, ese amor de ir a hacer una visita, no salgamos, no vayamos, porque no es de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Pero nosotros sentimos, y en este tiempo cuánto más estamos sintiendo, anhelamos, hermanos, estar visitando a la familia en Cristo. Bueno, sabemos que no lo podemos hacer, que no podemos ser responsables de ir a visitar a una persona así por así, porque sabemos que no es lo prudente. Pero quitémonos eso de la pandemia y ahora miremos en una forma normal. A nosotros nos asiste en el corazón el deseo de visitar a cualquiera de mis hermanos o cualquier familia, así no sea que vayan a la iglesia. Ustedes pensamos, miren esa familia que saludamos ayer, que vimos, sabemos dónde viven. Vayamos, visitémosla a ver si ellos de pronto consienten en querer escuchar la palabra. Porque de pronto nadie se ha arrimado a ellos, no ha tenido la oportunidad de ir y ellos de pronto querrán, pero no hay quien vaya. Pero que sea nacido de corazón, con un deseo único de poder tener en mente de que lo que vamos a llevar vaya a ser para fruto, para salvación de la familia, ojalá completa. Qué rico cuando vamos a visitar, depende de los salarios, a veces no está el papá, a veces no está alguno de la familia, pero qué rico cuando si hay un sábado que no trabaja el papá y que estén todos. Todo eso hay que charlarlo antes, ¿sí? Con la persona. ¿A usted le gustaría que le visitáramos, que le diéramos a conocer de Jesús? Ay, pero es que él no se encuentra. ¿Cuándo está? Pues miremos el día que se encuentre. Pregúntele si quiere. Sí, que sea todo con armonía, no con forzamiento, porque esto no es bueno. Entonces esto también, la visita que hacemos nosotros los hombres, también debe de ir, pero únicamente a llevar lo que es el fruto de la palabra. No meternos en cosas de políticas ni situaciones diferentes, ¿sí? Sino lo que es bueno, lo que es agradable, lo que funcione y lo que dé una garantía
de que lo estamos haciendo bien como para el Señor. Así que mis hermanos, esto lo debemos de hacer de una manera bien hecha, que quede hecho como para Dios. Y tampoco debemos de hacerlo por contienda o vanagloria. Cuando le estaba diciendo antes de que los hombres también debemos de llevar la palabra y las visitas, es que también hay que cuidar porque los hombres ahora también dejan mucho al chisme. Entonces se sientan y empiezan a que le cuenten o contar y en fin, y todo eso se vuelve una cuestión que después puede ser para problema. Esto no puede ser. Entre menos toquemos temas de lo que no sea de Dios, evitémoslo, por favor, evitarlo. Todo, cualquier cosa, así sea política, fútbol, bueno, lo que sea, porque muchas veces porque alguien es hincha de un equipo y el otro es hincha del otro y va y toca un tema de esos, de ahí salen peleando. ¿Y qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con lo que íbamos a hacer realmente lo beneficioso? ¿Ve? Entonces, evitar cualquier situación ajena a la palabra de Dios. Tampoco debemos de hacerlo por contienda o vanagloria, no para ir a contender con la palabra. Si él ve una forma diferente de la forma que nosotros vemos las cosas de Dios, porque hemos sido formados, no ir a pelear, a contender con esa persona. Más bien, con la ayuda de la palabra de Dios, de la Biblia, para eso nosotros la debemos de conocer muy bien, primeramente. Nosotros no podemos salir ahí a llevar la palabra de Dios sin conocer la Biblia, sin conocer la palabra de Dios, porque nos podemos llevar sorpresas. Entonces es mejor, conociendo bien, ir y hacer esta visita. Si hay alguna forma de que no están pensando igual que nosotros, la ven de otra manera, por ningún motivo ir a contender por ello, sino buscar la respuesta en la palabra de Dios. Por eso es necesario conocerla, hasta llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que no sea de disgusto o de contienda. ¿Ve? Ahora, llegará en el caso de que no van a estar de acuerdo con nosotros. Por eso no vamos a contender, hermanos. Si la persona no quiere entenderlo, si se hace ajena a ese entendimiento que nosotros queremos llevarle con amor y con agrado, es mejor concertar una nueva cita y que darle tiempo para que lea, para que medite, y nosotros entrar en oración, para que Dios aliste ese corazón, para que sean humildes, para que sean sensibles a lo que le estamos llevando. Porque cuando hay contención nada vamos a sacar de provecho. Hay que ser muy inteligentes en eso, mis hermanos, no ir a disgustarnos, a pelear, a contender por la palabra de Dios. Otros también lo hacen por vanagloria, o sea, porque, que sepan que nosotros sí sabemos muchísimo. No, hermanos, eso es lo de menos. Nosotros lo que tenemos que ir a presentar es a Jesús, al Salvador. Nosotros no tenemos que aparecer de que nos miren a nosotros como aquellos que lo sabemos todo y que, mejor dicho, no cabemos de tanto que sabemos. No, hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que seamos humildes y que todo cuanto llevemos a otra persona lleve realmente, que sea un alimento. Cuando va uno a alimentar a alguien tiene que llevar cosas que vitaminicen, que agraden. Vamos a mirar ahora aquí al respecto a Proverbios 26:20. Vayámonos a Proverbios 26:20. Mire lo que nos quiere decir con respecto a lo que estamos hablando. Proverbios 26:20, anotémoslo en el corazón. Dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ajá. Entonces mire aquí lo que acabamos de mirar. Cuando dice anteriormente que no debemos de hacerlo por contienda o vanagloria, ¿cierto? Habíamos leído en primera carta a Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, haciendo lo que no deberían. Entonces, cuando hay chisme, aquí nos está diciendo Proverbio 26:20, que donde no hay chismoso, y donde no hay chismoso cesa la contienda.
Cualquier cosa que hagamos de chisme, de charla diferente a la palabra de Dios, va a entrar a una contienda. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso tocar temas que no tienen que ver con la palabra de Dios es muy peligroso para salir peleando con la gente. ¿Por qué? Porque aquí no estamos llevando la palabra a una persona que ya conoce de Dios o nacida de nuevo, que eso ya es diferente. Aquí estoy hablando de una persona nueva, ¿verdad? Pero nosotros también visitamos a nuestros hermanos en Cristo, así sepan muy bien la palabra de Dios, porque esto es bueno, saber cómo se encuentran, darles un saludo afable, saber si están enfermos o no, que de pronto pueden estar muy bien en la palabra de Dios, sí, pero ¿habrá alguna necesidad? Y nosotros, si podemos suplir esa necesidad, pues sería hermoso poder nosotros ayudar a esta persona. O sea, ese es el amor que es nacer para hacer una visita. Y siguiendo en el estudio de los versículos que estamos llevando a cabo, también nos dice, gozaos y alegraos. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo con alegría y con gozo como para el Señor. Recuerde que así lo hemos leído, ¿sí? Voy a volver a leer Mateo 5:11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero en el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ve? A eso es que quiero llegar. Gozaos y alegraos es que todo lo que hacemos debemos de hacerlo con alegría, con gozo, como para el Señor, pero también con amor, ¿sí? Todo cuanto hagamos. Porque si nosotros estamos en cuestión de visita, si nosotros hacemos una visita, pero vamos como que nos tocó obligatoriamente, bueno, algo así, o que de pronto no es con mucha alegría o gozo de ir allí, pues no estamos haciendo gran cosa. Entonces tenemos que separar todas las cosas, hermanos. Si ha habido alguna situación con esa familia o persona que antes haya habido algún altercado o algo, resolver esas cosas bien, incluso poder ir y hacer un arreglo de esas cosas, ¿sí? Pedir perdón, para que cuando volvamos o visitemos, entonces vayamos con tranquilidad. Y así podemos ir con ese gozo, con ese anhelo, esa alegría de poder bendecir a esta persona. Porque así lo está diciendo la palabra de Dios, gozaos y alegraos. Todo debemos de hacerlo en esta manera, con ese gozo y esa alegría. Miremos ahora qué dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Oigan esto, como para el Señor y no como para los hombres. O sea que nosotros, todo cuanto hagamos, ya conociendo nosotros de la palabra, todo el desplazamiento que hagamos de visitas o cualquier cosa, cualquiera, póngale lo que tú quieras ahí, hágalo o hagámoslo como para el Señor. Porque aquí dice al final, y no como para los hombres, ¿no? Porque para los hombres de pronto uno lo hace y no se esmera de una manera apropiada, de pronto puede ocurrir, ¿no? Aunque aquí nos está enseñando que lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque de todas formas, ¿quién va a recibir la ayuda? ¿Quién va a recibir el fruto de lo que hagamos? Pues los hombres. Entonces no miremos como si lo hiciéramos para ellos, sino como para Dios, ¿eh? Cuando nosotros lo hacemos, cualquier cosa que hagamos nosotros lo hagamos para el Señor, pues da como resultado que los hombres se van a agradar mucho, ¿sí? Aquí lo que el Señor quiere decir es que todo cuanto nosotros hagamos, siempre pensemos que lo estamos haciendo para Dios. Porque así lo hacemos, entonces los hombres se van a agradar de antemano, eso va implícito. Mire lo que dice Santiago 4:17. Todo esto va concatenado, esta palabra. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que nosotros podemos estar acarreándonos un pecado, cuando sabemos que Dios nos dice en la palabra que debemos de hacerlo como para Dios, siempre, todas las cosas. Y que si Él nos está pidiendo que lo hagamos como para Él, y sabiendo hacer las cosas y no las hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Desobediencia de la palabra.
y al desobedecerla se torna ya pecado para nosotros. Entonces, si ya sabemos hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Esto es bueno revisarlo, mis hermanos, y tener una conciencia tranquila. O sea, tener bien claro a quién estamos sirviendo y qué queremos conseguir con nuestro servicio, ¿sí? No querer el aplauso de los hombres, hermano, sino querer el agrado de Dios. Así que cuando nos movamos, cuando demos un paso adelante para hacer cualquier cosa, para ir a favor de alguien, hagámoslo, pero bien hecho, si no, detengámonos. Si no va a ser bien, que sea de bendición, no lo hagamos, detengámonos, porque esto no le agrada a Dios y nos puede ser contado como pecado. Porque dice aquí que la palabra de Dios, si al que sabe hacer lo bueno, ni te imagines lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Entonces, que resolvamos siempre hacer todas las cosas como para Dios. Que el resultado viene a ser para los hombres, bueno, eso no tiene ningún inconveniente. Es lo mejor que nosotros podemos llevar, que las personas encuentren fruto en todo cuanto hagamos. Vamos a mirar ahora, mis hermanos, los beneficios de los que son vituperados, perseguidos y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces váyase allí, mire en el versículo que estamos de estudio. Hemos tocado 11 y 12 del capítulo 5 y mire allí y estemos a la par con lo que estamos estudiando. Entonces yo quiero que tú te contestes allí y mires lo que nos ofrece como una promesa, una bendición grande. Bienaventurados los que son vituperados, perseguidos y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El resultado, el beneficio de ello, dice la palabra de Dios, vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Entonces nos habla aquí de galardones, ¿sí? Y eso es una lógica que si alguien pasa la meta, ¿cierto? De primeras, si está en una competencia, tiene que llevar un premio, un galardón. Y si nosotros cumplimos como Dios nos está presentando la palabra de Dios, lo cumplimos tal y como la está presentando para con los demás, entonces vamos a tener ese galardón, ese premio. Pero ese galardón o ese premio no es un galardón cualquiera, hermanos. Es un galardón grande. Y ese galardón grande aquí no es una copa o una medalla en la tierra, no. Eso está reservado en el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que el mayor galardón para ti, para mí, para cualquier persona, es la salvación y la vida eterna. Entonces corramos esa carrera con el único pensamiento de que debemos de hallar el premio mayor, que es la salvación de nuestra alma. Eso es lo que nos debe de animar, seguir al Señor. Entonces eso es muy importante, mis hermanos, que estemos totalmente de acuerdo en ello, ¿sí? Porque si nosotros hacemos esto, estamos haciendo muy bien, dándole gusto a nuestra vida y a Dios. Vamos ahora a pasar a una enseñanza sobre la sal de la tierra, para seguir estudiando allí donde vamos en Mateo 5:13, ya acabamos ahí las bienaventuranzas, y seguimos versículo a versículo, a ver qué nos muestra el Señor, y de ello vamos a sacar mucho provecho. Entonces vamos a hablar de la sal de la tierra. Mire que está hablando de la sal de la tierra, todo lo que está aquí. Mateo 5:13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollar es pisotear, no se le olvide, eso ya lo había dicho antes. Hollar es pisar, o pisotear más bien. Una cosa es pisar
y otra pisotear, que uno puede pasar por algún lado y pisa algo y ¡ey!, se quita porque no debe haberlo pisado, ¿cierto? Pero otra cosa es pisotear porque es que lo está haciendo de adrede, o sea, repetidamente, porque quiere dañarlo, pisotearlo, ¿sí? Ultrajarlo prácticamente viene a ser eso. Entonces Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nos está diciendo la palabra de Dios, y esto nos lo habla Jesús, y nos da ese título, nos da esa nueva buena, diciéndonos que nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros conocemos la sal con la cual nos alimentamos, porque la sal no es que sea un alimento, la sal viene a ser es un sazón, ¿cierto? Algo que le da sabor al alimento, a la comida. Entonces Él nos hace ver aquí que nosotros somos ese sazón, pero habla de la tierra, no del alimento, ¿cierto? Él ha dado la sal material para que los alimentos sean con buen sabor. Pero aquí nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, o sea, darle sabor a la tierra. Vaya tomando esa direccionalidad de la palabra. Entonces, cuando Él nos dice que vosotros sois la sal de la tierra, inmediatamente viene a nuestra mente que nosotros tenemos que sazonar la tierra, porque cuando tú te comes un alimento y no lo sazonas, pues te va a quedar insípido. Y si, bueno, ya otra cosa es que te hayan formulado que no tienen que echarle sal, ¿cierto? Porque te hace daño. Pero aún así, para poder acostumbrarte a comer sin sal, tienes que pasar un poco de molestia, porque ningún alimento que no sea sazonado, que no lleve sal, es muy insípido y es muy difícil de pasarlo o de tragarlo. Igualmente, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser ese sazón para la tierra. Pero además dice después del punto y coma, pero si la sal se desvaneciere, oigan, ¿de quién está hablando ahí? Si la sal se desvaneciera, o sea, se dañara, se hiciere insípida, entonces está hablando de nosotros, porque habló anteriormente, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Entonces, si yo soy sal de la tierra, pero si la sal que soy yo se desvaneciera, o sea, ya no tengo sazón. Dice en pregunta, ¿con qué será salada? No hay algo que sale la sal, no hay algo. Porque la sal es precisamente eso que da el sazón. No hay algo que reemplace o que vaya a sazonar lo que es para sazón. ¿Tú cómo puedes hacer, hablemos de la sal común y corriente, si tú la dejas mojar y pierdes esa sazón porque el agua es la que daña la sal, ¿sí? Si tú dejas un poquito de sal y le echas agua, pues pierde el sabor, ¿sí? Pierde el sabor porque el agua que le echó queda salada. Entonces le quitó lo que lleva de sal, se la contrarrestó. Y si va a coger lo que quedó, ya no va a servir, ya no tiene nada de sal. Entonces aquí nos está hablando es a nosotros como personas. Nos dice primero que somos sal de la tierra. Y nos dice también que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no vuelve a poder ser salada. Es para evitar de que nosotros, siendo sal, nos vayamos a desvanecer. Porque si eso ocurre, dice que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Menos mal que nosotros hemos estudiado ya muchas cosas en la palabra de Dios y aquí hay palabras que nos llevan a entender por qué están escritas allí. Por si no lo has cogido, por si no has llegado a entender lo que está diciendo allí para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hagamos memoria de lo que hemos visto. Recuerda cuando estudiamos el Hades y que también hablamos del infierno.
Y hablamos y el infierno nos dijo dónde quedaba, porque muchos pensaban que el infierno quedaba al fondo de la tierra o en la tierra, sí, por allá miraban hacia abajo y decían que el infierno quedaba hacia abajo del infierno. Cuando uno le preguntaba a una persona que dónde queda el infierno, siempre lo mostraba uno como para abajo, para el fondo de la tierra. Y ahí había una gran equivocación, ¿sí? Pero nosotros que ya hemos estudiado lo que es el Hades, el infierno, nos dimos cuenta que en Job 18:18 nos enseñó dónde quedaba el infierno. Y allí en Job 18:18 dice, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. ¿Ves? Quiere decir que el infierno queda fuera del mundo. Recuerda que el mundo es redondo. Entonces, alrededor del mundo queda el infierno. Cuando estamos hablando aquí de lo que dice en Mateo 5:13 el final, después de la coma dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, está hablando del infierno. O sea, tenemos que darnos cuenta de determinar que todas esas fichas que tenemos allí para completar el rompecabezas, esa ficha nos está diciendo, esa ficha me está llevando a entender que si nosotros nos desvanecemos, ya no servimos más para nada, sino que estamos prestos para ir a echar fuera, a ser echados fuera, o sea, al infierno de fuego. Entonces esto es para que aseveremos la enseñanza de no ir por ningún motivo siendo sal, ya siendo sal en el Señor, irnos a desvanecer. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios ahí. Ahora, vamos a mirar más adelante que todo sacrificio será salado con sal. Todo sacrificio será salado con sal. Vamos a mirar en Marcos 9:49, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Marcos, en el Evangelio del apóstol Marcos, en el capítulo 9, versículo 49. Vayamos allá. Dice, porque todos serán salados con fuego, oiga, y todo sacrificio será salado con sal. Nosotros, para llegar a ser sal, tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles. No es que ya, porque dice la palabra de Dios, que somos sal, ya quedamos hechos sal, ¿sí? Como sazón. Para nosotros ser sazón, tenemos que tomar de esas propiedades. Y esas propiedades vienen a través de la obediencia a los mandamientos. Viene a ser a través del cumplimiento de la palabra. Entonces nosotros vamos a llegar a ser sal, ¿cierto? No en el momento como si fuera magia. ¡Pah! Ya lo dijo el Señor y ¡rum! La palabra y ya. Nos está dando a entender que tenemos que llegar a ser sal. ¿Ve? Tenemos que llegar a ser sal. Y para tener que llegar a ser sal toca pasar por muchas cosas. Por eso está aquí hablando que todo sacrificio, vea, tiene que ser salado con sal. Todo sacrificio será salado con sal. Nosotros tenemos una vida por la cual pasamos, como el que va al colegio, el niño que va al colegio, empieza por conocer la A, la I, las vocales, y después sigue avanzando. Nosotros tenemos que conocer de la palabra de Dios, conocer a Jesús, conocer al Padre, al Espíritu Santo, todo lo que nos ofrece la palabra de Dios. Cuando ya hemos tomado de toda esta enseñanza, entonces empieza a nosotros tomar en cuenta de ese sazón, de toda esa ganancia que hemos adquirido a través de la palabra de Dios, ya podemos rociar, porque la sal se echa rociada. Entonces ya podemos ir a salar a otros, o sea, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Porque muchos llaman salar cuando le quiere hacer mal a otro o que le vaya mal. No, eso no. Aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando de darle sazón, más bien. Y darle sazón a otro.
Pero ¿cómo yo voy a sazonar a otro cuando no soy sal? ¿Ve? Entonces esa sal no es porque llega y ¡pac! Así nada más ya llegó a mí, no. Yo tengo que entrar en mucho sacrificio de mi vida. Y lo primero que hay que sacrificar es el pecado. Que ya ese pecado no esté en mí. ¿Ve? Entonces aquí siempre está apuntando la palabra de Dios a mejorar nuestra manera de ser. Estar en santidad y en amor para con Dios y los hombres. Cuando yo he adquirido ese estatus de sal, cuando ya verdaderamente soy sal, como lo dice el Señor allí, ahí sí puedo ir y sazonar. Y yo no puedo ir a sazonar si no soy sal. ¿Ve? Es como si nosotros revisamos la palabra de Dios, vamos a mirar porque es importante. Que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cierto? Mire, mis hermanos, que lo que estoy hablándoles aquí lleva un peso grande, de que yo no puedo desvanecerme si no soy sal. ¿Cómo puedo desvanecerme si no soy sal? ¿Ah? Primero hay que ser sal. ¿Y cómo se llega a ser sal? Es lo que le estaba refiriendo. A través de la obediencia, del amor a los demás, de cumplir los mandamientos, de hacer uso y caso de la palabra, de entenderla bien. Ahí ya empiezo a ser sal, ¿ok? Ahí sí yo puedo desvanecerme, porque después de conocer de Dios, me voy hacia atrás. Me quito de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Eso es ser desvanecido, ¿ve? Ya no sirvo más para nada. Estoy presto para ser echado fuera y hollado por los hombres. Es lo que les quería decir sobre el infierno. Echar fuera, cuando ya no sirvo para nada, ya no soy sazón, cuando me desvanezco, entonces quedo como perdido de todo. Por eso nadie se puede desvanecer si no es sal. Siendo sal sí se puede desvanecer. Y eso sería fatal, ¿ve? Yo creo que por ese medio lo estamos comprendiendo mejor, mis hermanos. Entonces es a través de sacrificio, estaba diciéndoles. Pero ¿qué tenemos que sacrificar nosotros? Porque el sacrificio que se hizo fue el de Jesucristo, ¿verdad? El de Jesús, perdón. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que sacrificar? No tenemos que ir a meternos allá a una cruz, porque eso no nos llama el Señor a eso. A que nos sacrifiquemos en una cruz. Él ya lo hizo por todos. Y si nosotros hiciéramos un sacrificio, eso no valdría nada, para nada. Eso no sirve para nada en el hombre. Pero el sacrificio que nosotros tenemos que tener es sacrificar todos los pecados, la vida mala. Sacrificarla. O sea, cuando se sacrifica es para que muera, ¿cierto? Así fue sacrificado Jesús, para que muriera. Entonces nosotros debemos sacrificar para que muera todo lo malo. Todo lo que no es agradable a Dios, debemos de sacrificarlo. Entonces así, solamente así, cuando nosotros hemos sacrificado el pecado y todo lo que no le agrada a Dios, es cuando tomamos la sazón. Ahí somos sal. Ahí ya somos sal. Cuando hemos dejado. Mire que estamos hablando implícitamente de nacer de nuevo. ¿Sí ves? Ya estamos listos para sazonar porque hemos nacido de nuevo. Y ahí la importancia de ese llamamiento, de esa invitación que yo hago reiteradamente, porque es prácticamente lo que Dios me quiere permitir conocer y saber para que todos lo hagamos. Hacer ese nacimiento de nuevo. Bien, vamos a mirar ahora un poquitico sobre la función de la sal, para que nos ayude a entender mejor lo que Dios nos está dando en la palabra. Entonces la sal tiene una función. Vamos a mirar la sal. Ahí sí tiene cerca, como estamos en la casa, de pronto tenga un salero ahí, o donde guarde la sal, y tú vas a mirar que la sal que tiene ahí tiene una función. ¿Por qué la compraste? A ver, ¿por qué la entró a su casa, esa sal que tiene ahí? Porque tiene que llevar una función, o sea, una funcionalidad, y si no, no la comprábamos. Pero para mí, que ninguna casa en el mundo deja de tener sal, porque es funcional para el hogar, para la vida del hogar. Y si nosotros no le brindamos sal a nuestro cuerpo, tendríamos graves problemas.
Uno de los graves problemas cuando no hay sal en el cuerpo es los calambres. Uno de tantos, los calambres. ¿Ve? Esa sal que entra a nuestro cuerpo también vuelve a salir. ¿Y por qué medio sale de nuestro cuerpo? Por el sudor. ¿Eh? Y darse cuenta cuando uno suda, a veces se mira la ropa o se mira la frente o alguna parte del cuerpo y ve algo así como sal, bebé, y eso me salió sal tan raro. Imagínese, la está sacando del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa sal ya entró al cuerpo y hace su función. ¿Eh? Hizo la función en el cuerpo. Entonces ya no te van a dar calambres, sirve para darte energía, fuerza, a que coja también color la carne, ¿cierto? Bueno, hay un poco de cosas, pero cuando ya ha hecho esa función, pues sale del cuerpo. Por eso el sudor, por eso es necesario el ejercicio, ¿ve? Pero tampoco exagerar. Pero todas las cosas han de hacerse con moderación, porque las personas que comen o ingieren mucha sal en sus alimentos tienen también problemas, y una de ellas puede ser la tensión muy alta. Y un cuerpo que tenga la tensión alta está próximo a muy peligrosas batallas con la salud. ¿Ve? Pero vamos a entrar en ese tema. Vamos a mirarle la funcionalidad a la sal para poderla concatenar con la función de nosotros como sal. ¿Bien? Entonces la sal tiene una función y por eso es que se compra y se lleva a la casa. ¿Por qué tiene su función? Porque es un ingrediente. ¿Sí? Acuerde que nosotros estudiamos y miramos los ingredientes de un pacificador, ¿cierto? Pues la sal también es un ingrediente, o sea, hay muchos ingredientes. Para cuando tú vas a hacer un alimento, tiene que echar no solamente sal, de pronto tenga que echarle sal y azúcar a la vez, o solamente sal y otros ingredientes como cominos, color, bueno, algunas cosas, muchos ingredientes. Yo de comida de pronto no le puedo hablar ahorita, pero ese ingrediente que está hablando aquí la palabra de Dios es la sal. Es un ingrediente que no puede faltar en nuestra vida, ¿ve? Y es muy indispensable en nuestra vida, por eso no debe faltar. Entonces vamos a mirar la función que tiene este ingrediente, o sea, la sal. Vamos a ver cuál será su función. Miremos lo primero del salerito, de la que tenemos en la casa, para después entrar a la de nosotros, como hombres, siendo sal. Entonces la función sirve para extraer la sangre de la carne. ¿Sí? Cuando nosotros compramos carne donde venden la carne, en la Fama, nos venden la carne así, y la carne cuando es tocada por la sal, entonces esa sal hace que extraiga el agua que tiene la carne, y en el agua se viene untada con la sangre de la carne, porque la carne tiene sangre. Entonces le extrae la sangre y el agua de la carne, porque eso es lo que se daña de la carne, hace dañar la carne. Esa sangre, esa agua sangre, hace que la carne se dañe. Estoy hablando para conservar la carne, ¿no? Porque cuando se va a comer la carne de una vez, se compró y se va y se cocina, pues sí se le echa la sal para que coja sabor y se come, no pasa nada. Sabemos que al echarle la sal, o ya toca la carne de la sal allá en la olla, inmediatamente empieza a sacarle la sangre de sal, la sangre y el agua. Entonces nosotros vemos la función de la sal es para preservar, ¿eh? Cuando la preserva es para que dure más. Además la sal purifica. Entonces si tú compras una carne y le echas la sal, al sacarle la sangre y el agua que tiene esa carne, la está purificando, ¿sí? Entonces así no se daña. ¿Ve? Pues lo que daña la carne es el agua que trae y la sangre que va ahí dentro de la carne.
Cuando tú le echas la sal, inmediatamente esa agua sale con la sangre. Y así entonces no se daña la carne. Cuando queremos secar la carne para que dure más tiempo, la preservamos con la sal. Entonces ya la salamos con mayor parte de sal, más sal. Se le echa más sal. Entonces esa carne se va secando, se va secando en el sentido que le sale el agua y esa agua es agua sangre. Esa agua sangre tiene otros nombres, ¿no? Bueno, y al sacarla entonces preserva a esa carne. ¿Y cómo echa la sal cuando se le echa la carne? ¿Cómo la echas? Siempre se hace rociada, se echa rociada. Si se tiene un salero, pues se echa rociada. O con la mano se coge y se rocea primero y después se unta, ¿sí? Entonces no la coge uno y la unta de una, como que la rocea primero. Nosotros a mí también, ahora vamos a entrar a hablar de nosotros. Nosotros también somos purificados cuando somos rociados con la preciosa sangre de Cristo, ¿ve? Porque la sal se echa rociada, como también la sangre de Cristo nos habla la palabra de Dios, que somos purificados cuando somos rociados con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, esa carne también se purifica con el rociamiento de la sal, y lo está haciendo aquí ver el Señor, que a la palabra de Dios también nos dice así. Y vamos a leerlo en la primera carta de Pedro 1:2. Vayámonos allá. Primera carta de Pedro 1:2. Y miremos que allí nos dice: elegidos según la presciencia de Dios. Bueno, aquí hay una palabra que me toca explicarla antes de seguir en el estudio. ¿Saben qué es presciencia? Acuérdense que hay omnisciencia, que Dios lo sabe todo, ¿cierto? Pero aquí habla de presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Ve? Acuérdense cuando el Señor Jesús, llegan allí los fariseos y los escribas, y con solo pensar, Él ya sabía lo que estaban pensando. Él tenía esta presciencia. ¿Sí? Esto es presciencia, y qué rico que nosotros desarrollemos también esa partecita de esa presciencia. Y Dios nos la puede dar si nosotros le pedimos que empecemos a conocer cositas que nos están diciendo y que uno dice, no, esto no es así, la puede ya entender mejor. ¿Ve? Entonces aquí está diciendo elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de las cosas, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él ya sabía de antemano, anticipadamente, que al rociarnos con la sangre de Cristo íbamos a ser purificados por medio de su sangre. Esa era la presciencia, él ya sabía. Y nosotros hasta ahora, cuando empezamos a estudiar, lo conocemos, ¿ve? Cuando empezamos. No es que ya hayamos nacido con esa presciencia. El único que tiene esa presciencia es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y nosotros conocemos después. Y aquí precisamente estamos conociendo que esa sangre de Cristo rociada sobre nosotros nos da gracia y paz. Y no en poca cantidad, sino dice aquí, sean multiplicadas. Es decir, somos purificados por medio de la sangre de Cristo. Y quiero volver a la partecita donde les dije, si alguno no es sal, aún no puede desvanecerse, para invitar a cada uno de nosotros a que lleguemos a ser sal. Porque si nosotros llegamos a ser sal, como el Señor lo dice en su palabra, darnos a la tarea de llegar a ese punto, a ese tope o a esa bienaventuranza de ser sal. Entonces aceptemos, recibamos esa invitación que nos hace el Señor allí en la palabra. Pero si tú ya tienes el tiempo, hartante tiempo de ser cristiano, o sea, ha conocido al Señor,
hace mucho tiempo. Y eso es para ser salvo. ¿Mm? No solamente eres sal, sino que ya puedes sazonar, ¿eh? Porque ya has tenido tiempo, sacándole buen provecho a lo que tú has recibido. Porque muchos reciben la palabra de Dios y nunca cambian, siguen siendo lo mismo, no sazonan a nadie porque siguen en el mismo cuento, en la misma pecado, ¿cierto? Entonces lo que el Señor quiere es que no sigamos en esa situación, sino que salgamos de ahí. Porque muchos pueden tener mucho tiempo en el Señor, en el cristianismo, para hacer sal y no lo son, no son. Hago una pregunta, eso es perder el tiempo, y hago la pregunta, ¿cómo piensas arrebatar el reino de los cielos si el arrebatar el reino de los cielos es para los valientes, para los que realmente somos sal? ¿Eh? Porque acuerde que ya vimos que siendo sal es porque hemos nacido de nuevo. Pero si el que no quiere hacerlo es aquel que no es valiente, lo contrario de valiente que es. ¿Mm? ¿Cuál es lo contrario de valiente? ¿No lo encuentra? Eso lo dice en Apocalipsis 22. ¿Ve? Cobardes. No se le olvide. El que no es valiente es cobarde. Y muchos son cobardes de dejar el pecado. No son valientes de dejar el pecado. Y por no ser valientes, entonces pueden llevar 10, 15, 20 años en el Evangelio conociendo, queriendo conocer al Señor, pero no salen de ahí. Entonces, hago esta pregunta. ¿Será que es sal? No. Ha perdido su tiempo. Porque no es sino una religiosidad, una búsqueda infructuosa, porque no lo tiene bien concertado que es para salvación. Sino va porque otros van. Porque aquel cogió para allá, yo también. No, eso no es así. No, hay que ser sal si queremos arrebatar el reino de los cielos. Mateo 11:12 dice así. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da, dice, lo vuelvo a leer, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se da vida. Y los valientes lo arrebatan. Solo arrebatamos los que hemos realmente sido sal, habiendo tomado la palabra de Dios para sazonar la tierra. Y sazonar la tierra es llevarle la palabra, el evangelio de salvación. Eso es lo que quiere decir Dios en su palabra, que llevemos palabra de salvación, siendo sal desde luego. Y aquel que no siendo sal, oigan esto, pero que se ha desvanecido a causa de que ya no ora, porque es que aquí está una persona que deja de ser sal, se desvanece tanto que antes cuando era sal, oraba, leía la palabra, hacía todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero cuando se desvanece esa persona, ya no es sal, se desvaneció, está ya lista para ser hollada, echada afuera y hollada por los hombres. Dice de esta persona que se desvanece, pues se desvanece cuando ya no ora. Así que aquí nos da como una especie de termómetro en nuestra vida. No sea, mis hermanos, que estemos por ahí que ya no nos dé ganas como de orar. Ya no oramos como antes, ya no ayunamos como antes, ya no eres de buen testimonio, ni de buen ejemplo. Ya no lees ni escudriñas la palabra de Dios, ya no predicas el evangelio de Dios para salvación, ni siquiera hablas ni compartes lo que Dios te ha dado a conocer por medio de su palabra con tus amigos o familiares. ¿Qué esperas de Dios? Hasta has pensado no seguir congregándote. Hay algunos que llegan a ese término, se desvanecen tanto que dicen, ay, ¿para qué voy por allá?
A eso no paga. Pues el que se desvanece de tal forma, dice la palabra de Dios, que no sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, no olvidemos lo que hemos leído en Mateo 5:3. Vosotros sois la sal de la tierra. No desvanecernos por ningún motivo, hermano. Si tú estás sintiendo flaqueza, desánimo para leer la palabra, para no orar, otras cosas, esto es una alerta, mis hermanos. Y empecemos a mirar qué hay que hacer para retomar nuevamente, entrar a ser sal. No hay sea que dejemos de ser sal y ahí sí ya no podemos ser sazonados nuevamente. Ahí sí es perder todo lo que se ha hecho hasta este tiempo. Porque está diciendo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no hay más. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando yo estoy hablando de estas cosas, me recuerda a dos cosas. Porque ya hemos leído la palabra y nosotros la conocemos. Y a ti te pasa igualmente. Cuando estás siendo instruido por la palabra de Dios, se va a acordar de muchas cosas. Y cuando estoy hablando de desvanecerse la persona, ¿sabe qué me llega al pensamiento? El lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Eso lo habla Mateo 8:12, el Evangelio de Mateo 8:12, que dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es para los que, ¿qué? Pierden su sabor. O sea, se desvanecen, ya no son sal. Siendo sal, se desvanece. Recuerda que el que no es sal no se puede desvanecer. Pero una persona que es sal, que ya conoce de Dios, y se desvanece, el versículo de Mateo 8:12 es para todos estos. Mas los hijos del reino, porque ya son hijos del reino, o sea, ya son hijos, ya están apuntando. Les falta una poquita para ser nacidos de nuevo. Pero precisamente por no llegar al tope de nacer de nuevo, esto pasa. Ya casi estaba para nacer de nuevo y no lo logró, no pasó ese tope, esa bienaventuranza. Entonces, siendo sal, ya prácticamente dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Sí ve que nos lleva a lo que dice la palabra de Dios cuando leímos? Sino para ser echados fuera y hollados por los hombres. Y aquí está diciendo: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Recuerda que lo vimos en Job 18:18, de la luz será lanzado a las tinieblas y echados a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí lo está diciendo la palabra de Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, por favor, no se desvanezca. Sigamos siendo sal. Ahora, si no has nacido de nuevo y quieres completarlo, apúrese, dése prisa, nazca de nuevo. Porque es que naciendo de nuevo no hay forma de ir atrás, ya no puede desvanecerse. Hasta ahí, esa es una meta importantísima que hay que cruzar. Por eso la invitación la sigo haciendo. Nazcamos de nuevo. También me acuerdo, le dije que me acordaba de dos cosas, ¿no? La primera es esta, el lloro y el crujir de dientes, pero también me acuerda cuando se deja de dar fruto. Me acuerda, me lleva a ese pasaje, esta cita bíblica de desvanecernos. Y en Mateo 7:19-20 dice: sí que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando dejamos de ser sal, perdemos ese fruto. Qué lástima, siendo sal, ya no ser sal, desvanecernos de tal manera que ya no nos conozca por el sazón que tenemos que ser. ¿Ve? Esto me indica que me previene que no puedo dejar de ser sal, pues tengo que sazonar la tierra. Pues este es un mandamiento de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros concluimos esta partecita. Concluimos entonces que solo
el poder del Evangelio hace que seamos sal, con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí ve? El poder del Evangelio. No es que seamos sal así por así, es por el poder del Evangelio. Con la palabra de Dios se detiene la maldad del mundo. Y esto es muy importante, porque esa sal que somos nosotros, con esa sal podemos detener la maldad del mundo. Así que vamos a dejar hasta ahí, mis queridos hermanos, y Dios me los bendiga grandemente, no olvidando que el domingo vamos a hacer la cena del Señor, para que vaya alistándose para la cena del Señor el domingo. Así que vamos a hacer esa administración de la cena del Señor. Dios los bendiga, oro por ustedes, mis hermanos, que tengan mucha bendición en el día de hoy y por siempre. Amén.